Chicos, estoy de vuelta después de estar unos días ausente, sin traer vídeo, pues hoy vuelvo. Oye, si no habéis visto los vídeos anteriores, por favor, súper importante, ir a echarles un vistazo que ya tengo unos cuantos subidos, el canal tiene aproximadamente, no sé, 3 semanas, no creo que llegue al mes, echad un vistazo a los vídeos que hay subidos. Si no estáis suscritos, suscribiros, activaos las notificaciones, activad la campanita, activad, activad las notificaciones, digo, activad la campanita para que os pueda notificar YouTube de los vídeos, dejar un like en los vídeos de antes si no los habéis visto y a echarles un vistazo, ya digo, que creo que os pueden ayudar a muchos si os gusta My Team. Y pues me meto con lo que nos tocaba. Ah, y por cierto, se me olvidaba, ¿veis? Es que estoy desentrenado de estos días. Suelo estar jugando casi todos los días en la plataforma morada. Mi canal es Rivera TV, la plataforma morada. Así que veniros, que tenemos una comunidad fantástica. No pido que me creáis, venid y comprobarlo por vosotros mismos. Ya veréis que es una comunidad maravillosa. Dicho esto, sí, estamos en la Season 6, se me baja la silla, como de costumbre, se me baja la silla como de costumbre. Estamos en la Season 6 y en este vídeo, ¿qué os traigo? Pues qué grindear de la Season 6. Para mí hay dos clarísimos objetivos a grindear en esta temporada. Esta temporada, es decir, como ya he comentado en directo, la plataforma morada, veniros. Como ya he comentado, creo que desde la Season 4 tuvimos una Season 1 que en mi opinión fue bastante buena, tuvimos una Season 2 que fue horrible, tuvimos una Season 3 que fue bastante sin más, bastante mediocre, tuvimos una temporada 4, en mi opinión, bastante buena, una temporada 5 también, y esta temporada 6 pinta también muy bien, con lo que ahora os voy a comentar y con las cartas a las que os voy a hacer referencia. Entonces, como digo, dos objetivos fundamentalmente para esta temporada, y uno es Shaq, que lo tenéis aquí, que ahora hablaremos de él en 2KDB, miraremos las animaciones, el tiro, etcétera, etcétera, pero ya os digo que es una auténtica barbaridad de carta. Ojito, cuidado, porque hay diferencia entre este Shaq, que es el del Pro Pass, o el del Hall of Fame Pass, cualquiera de las dos versiones traen este Shaq, hay diferencias respecto al gratuito, que ahora entraré a comentarlas, pero básicamente este Shaq es probablemente, si no el mejor, de los dos o tres mejores interiores del juego, sin ningún tipo de duda, probablemente incluso el mejor. Bueno, está por ahí Idi, está por ahí algún otro que son más grandes, pero este Shaq es una barbaridad, porque por ejemplo Idi, sí, Idi es buenísimo, es más grande que Shaq, pero no tiene el tiro que de Shaq, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuidado, porque es que estamos hablando de que es una auténtica barbaridad de carta y muy probablemente uno de los mejores niveles 40 de la historia de My Team. Así que este es uno de los objetivos de la temporada, que podéis llegar a él en el nivel 40 si os podéis permitir el Pro Pass. Pues oye, tenéis un Shaq que es bastante diferencial respecto al otro Shaq, que no tiene el tiro que tiene este, no tiene las animaciones que tiene este. Si os lo podéis permitir, pues es interesante el cambio, es muy interesante el cambio. Y el otro gran objetivo de la temporada, que yo creo que también nos ha sorprendido a todos, es una de los mejores aleros también del juego, que podéis grindear totalmente gratis, que es este Tom Chambers, que también ahora hablaremos de él en 2KDB. ¿Cómo se saca este Tom Chambers? Bueno, hay distintas formas. Yo os voy a contar la forma en la que yo estoy grindeando a este Chambers, que por cierto, si me voy aquí, veis que tengo la mitad. Son dos fichas de temporada. Todos pensábamos cuando lo vimos que iban a ser tres fichas. Oye, bienvenido sea. Creo que esto es algo muy positivo por parte de Doska, que en vez de tres hayan sido dos fichas, dando a uno de los mejores aleros del juego de forma totalmente gratuita. Es una barbaridad de carta. El ópalo, que ya lo tuvimos hace, no recuerdo, hace algún tiempo, que nos lo dieron en un evento, ya es una grandísima carta. Es verdad que le faltaba algo de defensa, pero este Chambers, como digo, ahora hablaremos de él en 2KB, pero tiene tamaño, tiene buen tiro, tiene buenas animaciones. Es una carta muy seria, de los mejores aleros, sin ningún tipo de duda del juego. Entonces, como decía, ¿cómo se saca? O al menos, ¿cómo lo estoy sacando yo?
Esta ficha que veis aquí, ¿cómo me la he hecho? Pues me la he hecho aquí en revelación y dando al cuadrado, en concreto en breakout o en revelación gauntlet. ¿De acuerdo? Aquí hay como dos modos, uno es el breakout normal y otro es el breakout gauntlet. ¿Qué hay que hacer para este Chambers? Lo primero de todo, si tenéis un tablero iniciado de la season anterior, terminadlo, ¿vale? Y verificad que aquí, en la parte izquierda, o al menos en mi izquierda, a vosotros os sale en la, en la derecha, tenéis la ficha, ¿vale? Porque si lo tenéis empezado, como avancéis y no os deis cuenta y aquí lo tengáis empezado, os va a salir otra recompensa. Entonces, terminar con el triángulo, le dais a terminar, ¿ok? Y verificáis que tenéis la ficha al fondo del recorrido. Como decía, ¿cómo tenéis que llegar a la ficha? Pues tenéis que jugar esta serie de partidos, ¿de acuerdo? Donde son partidos o de 3 para 3 o de clutch y en cada partido podéis poner a los jugadores que queráis. Yo os recomiendo que en estas, en las casillas amarillas, que son la dificultad va de menos a más, ¿ok? Va de menos a más. La amarilla es lo más fácil y luego se va complicando hasta que llega a dificultad Hall of Fame. Yo os recomiendo, sugiero que los primeros partidos los empecéis con oros directamente, ¿vale? Porque las dificultades son muy bajas, os va a entrar absolutamente todo. Entonces, os recomiendo que empecéis las dificultades bajas con oros y a medida vayáis poniendo otras cartas. Si utilizáis 3 cartas en un partido, ya no podéis utilizar esas cartas en los partidos posteriores, ¿de acuerdo? Sí, esto es importante. Si no me equivoco, a mí ahora mismo creo que no me sale porque no tengo fichas. Si le dais a L3, creo recordar, estoy hablando de memoria, es que ahora mismo no tengo fichas. Si le dais a L3, no aquí, sino aquí, en esta posición, ahora mismo ya digo, no me sale porque creo que no tengo fichas. Darle a L3 porque hay cartas de estas que no recuerdo exactamente el nombre de cómo se llaman, pero si habéis avanzado de reputación, os dan tarjetas que no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo. Bueno, que darle a L3 a ver si tenéis algunas fichas para saltaros partidos, ¿vale? Yo ahora mismo ya las he consumido y no las tengo. A ver si me acuerdo cómo se llaman. Es que no recuerdo ahora mismo. Revolucionario de partidos. Yo ahora mismo a las que me refiero, tiene que poner Breakout Gauntlet, no Breakout, ¿vale? Breakout Gauntlet. Y en la descripción pone algo así como gana inmediatamente el partido. Yo tenía 10, entonces en los últimos 10 partidos, pues las canjeé y me ahorré 10 partidos. Por eso digo que le echéis un vistazo por si las tenéis. Entonces, lo que decía, básicamente, vais avanzando, vais avanzando, vais avanzando. No, los jugadores que consumáis en un partido no los podéis repetir en otro. Aunque también hay cartas de estas revolucionarias de partidos donde sí os permite, en fin, volver a reutilizarlos, chequear si tenéis también esas cartas, pero bueno, fundamentalmente, como digo, es ir avanzando, ir ganando partidos. No hagáis los objetivos de los partidos que os pone, no vayáis, en mi opinión, es como sugerencia, no os sugiero que vayáis a las recompensas, porque entonces las recompensas que veis en forma de regalo, estas que veis aquí, ¿por qué? Porque vais a tardar todavía más. Entonces, simplemente ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando, hasta que lleguéis al último y así podéis sacar una de las 2 fichas necesarias para, para Tom. ¿De acuerdo? Aquí tendréis una forma que es como yo lo he hecho y como he sacado una ficha. Recordad, empezad con cartas oro al principio y cuando vayáis subiendo de dificultad, si veis que os cuestan los partidos, ya si metéis cartas, pues podéis meter las que queráis. Podéis meter diamantes rosas, podéis meter amatistas, o podéis meter materias, o podéis meter ópalos, o podéis meter lo que queráis. Como digo, los últimos partidos, que son los que son en Hall of Fame, guardaros jugadores para esos últimos partidos. Son, si no me equivoco, 90 partidos, creo, estoy hablando de memoria, creo que son 90 y tenéis que tener al menos, tampoco lo sé de memoria, pero tenéis que tener sobre los, creo que son 350 jugadores, puede ser, ponedme en los comentarios que alguno lo sabe seguro, tenéis que tener al menos, digo, esos jugadores porque
Si no, como no podéis repetir básicamente entre partido y partido, pues tenéis que tener, creo que son 300, alrededor de 350. Es que no, yo como tenía muchísimos más, veis, bueno, no me veis porque estoy yo justo ahí, pero yo tengo 873, ¿vale? Entonces, por eso no lo sé de memoria y por eso no me preocupé porque yo sé que tenía de sobra. Pero creo que tenéis que tener alrededor de 350 jugadores, si no me equivoco, 350, más o menos. Ponedme en los comentarios si alguno lo sabe de forma exacta. Entonces, una ficha yo la voy a hacer así y la otra, ¿cómo voy a hacerla? En showdown o en enfrentamiento. Son eh, 75 wins, 75 victorias y a las 75 victorias tendríais otra ficha. Eso es como yo particularmente lo voy a hacer. Una con el Gauntlet y otra con enfrentamiento o showdown. Aunque lo mismo, que yo digo showdown, no sé, enfrentamiento showdown, es lo mismo, da igual. Ok, así es como lo voy a hacer yo. Bien, dicho esto, vámonos un poquito a chequear estas cartas, que como digo, son los dos grandes objetivos de la temporada, que son Chambers, Gauntlet y Showdown, por ejemplo, para conseguir las dos fichas, Gauntlet y Showdown, y Shaq nivel 40, recordad que hay diferencia del de la versión del Pro Pass a la versión normal. ¿Ok? Os cuento que, como ya he dicho, son auténticas cartazas. Este Chambers, bueno, todo 99, es un alero de 2.8, 2.18 envergadura, su tiro, que ya lo traía el OPA, lo que es buenísimo, en Very Quick, el estilo de dribbling es Booker, escape Kemba, y el paso atrás que tiene el Pro. Es una auténtica cartaza, como digo, de los mejores aleros del juego, sin ningún tipo de duda, totalmente gratis. Es una locura de carta. Si teníais el ópalo, ya sabéis de lo que hablo y este evidentemente es todavía mejor. Por cierto, le cambiaron también el estilo de dribbling porque el Chambers anterior tenía, aparte de que obviamente no los atributos, pues eso, le faltaba un pelín en defensa, etcétera, etcétera, tenía otro estilo de dribbling que es peor y que influye a la hora de driblar y a la hora de moverse. Y la otra barbaridad de carta es Shaq, 2.16, 2.31, evidentemente todo 99. Mirad esto, la base de carry, el upper de la Marcus, en Very Quick, por supuesto, con estilo de dribbling ya Morant, con el escape de Jimmy y con el carry slide. Y con, aparte, bueno, aparte con el motion style, el Drew Evans, que es también probablemente el mejor motion style también. O sea, eh, es una barbaridad de carta este Shaq, como he dicho antes, probablemente uno de los mejores, sin ningún tipo de duda, de los mejores, si no el mejor, no lo sé, niveles 40 de la historia de My Team. Es una auténtica barbaridad. Además, con el body type que tiene Shaq, con las animaciones de rebote que tiene Shaq, bueno, una locura. Si comparamos, veis que obviamente los atributos son los mismos, pero mirad esto. El Shaq, que es el de la versión normal, el que no es de pago, tiene su propio tiro, que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con el otro tiro. Su tiro es bastante malo, a pesar de que tenga 99 de triple, tal, es bastante malo porque la mecánica es muy, muy, muy mala. Tampoco tiene el estilo de dribbling, tampoco tiene el motion style, tampoco tiene el escape, en fin, sí que tiene el carry slide, pero bueno, es que da igual, quiero decir, no te sirve de mucho tener el carry slide si tienes un tiro que es horrible, como es el del Shaq normal. Que por cierto, los diseños, vaya diseños más chulos, guapísimos los diseños de esta temporada. No sé si os gustan, a mí particularmente me parecen muy, muy, muy chulos. Poco más por mi parte, poco más. Dejaros un like si os gusta el vídeo, ir a echar un vistazo a los vídeos anteriores. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más os digo? Veniros a la plataforma morada, que suelo estar jugando casi todos los días en directo. Mi canal es Rivera TV, la plataforma morada. Suscribiros si no estáis suscritos, activad la campanita si no la tenéis activada y que nos vemos por aquí pronto con más, que he estado ahí bueno, unos días que no he podido grabar, así que ahí estamos en el camino hacia los 500 subs, que es súper, súper, súper importante.
y dejaros un like que es fundamental, fundamental para que YouTube recomiende más el vídeo. Oye, nos vemos por aquí pronto. Y comentad los vídeos también, chicos, comentad los vídeos que también ayuda a que los vídeos se posicionen y se expandan. Vale, y porque obviamente, porque aparte de eso, porque me interesa leeros y ver qué comentáis vosotros. Dicho esto, ya, que no me enrollo mal, no me enrollo mal, me voy, me voy. Nos vemos en lo sucesivo. Chao, 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 chao.